Llegamos ahora a la mitad de este curso de entrenamiento para todos aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. El tema de ahora es la iglesia del Nuevo Testamento. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu idea sobre lo que es la iglesia? ¿Qué piensas tú cuando se menciona la palabra iglesia? O cuando tú dices en algún momento, por ejemplo, invitando a alguien a asistir a un culto, ¿qué idea tienes al respecto? Y quiero preguntarte también, para luego entrar en materia de esta enseñanza, ¿cuáles son las características que tú crees tiene toda iglesia? ¿Podrías mencionar algunas? Puedes escribirlas. Yo te invito para que puedas tener siempre papel y lápiz y una Biblia a disposición para que este curso puedas tú aprovecharlo escribiendo o leyendo algunos textos que siempre estaremos citando. ¿Qué características crees que toda iglesia debe de tener? ¿Tú crees que la iglesia ha sido igual en todos los tiempos? ¿O piensas que ha cambiado? ¿Igual? ¿No ha cambiado? ¿Qué crees tú acerca de esto? Bueno, vamos a entrar en materia. Número 1. Muchas personas cometen el error de llamar iglesia al lugar donde se reúnen los cristianos. Comúnmente nosotros pensamos que eso es la iglesia, pero estoy diciendo que es un error. Lo que el Nuevo Testamento llama iglesia es a la reunión de los hijos de Dios. Donde quiera que ellos se reunían, allí estaba la iglesia. Ese es el concepto correcto que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos está mostrando. Fíjate que en los primeros siglos, la iglesia cristiana no tuvo edificios para reunirse. Esos primeros siglos fueron difíciles. Para reunirse no ocurría, ya que los cristianos eran perseguidos. Y la manera de poder superar la persecución fue que no eran visibles porque no estaban congregándose en un lugar geográfico, en un edificio físico. Se reunían en las casas. Eso es muy interesante, ¿verdad? Además, los cristianos no tenían la costumbre de tener edificios para llevar a cabo sus reuniones. Ellos se reunían, como acabo de mencionarlo, en las casas, ya que el tener edificios para el culto cristiano fue posible hasta después del año 300 de nuestra era. Imagínate cuánto tiempo transcurrió. Fue hasta entonces que la iglesia comenzó a alejarse del modelo del Nuevo Testamento. Y aquí entonces ocurrió una pérdida. No fue ganancia el que la iglesia comenzara a reunirse, sino más bien, como acabo de mencionarlo, comenzó a alejarse del diseño que Dios quería que tuvieran como iglesia. En segundo lugar, los primeros cristianos fueron todos judíos. Ellos tenían la costumbre de reunirse en las casas, en las sinagogas, como le llamaban, para allí leer las escrituras y comentarlas. Pero al haber nacido la iglesia en una base de población judía, eso llevó a que los cristianos hicieran que el judaísmo continuara en esa forma de reunirse, ya que cuando la iglesia nació, los primeros cristianos la veían como una continuación de sus prácticas judías. Por eso continuaron también con la costumbre de reunirse en las casas. En la epístola del apóstol San Pablo a Filemón, tú puedes buscarla en una Biblia que tengas ahí a disposición, los versículos número 1 y 2 hablan que el apóstol Pablo está saludando a Filemón, el receptor de esta epístola,
y le hace la mención de la iglesia que está en su casa. No era que Filemón había construido un edificio para que las personas se congregaran allí de dimensiones determinadas. No, era que en su hogar, en su casa, ahí se reunían los cristianos. Entonces es interesante porque siguiendo el modelo del Nuevo Testamento, nuestra iglesia y otras congregaciones también se reúne en las casas hoy en día. Eso a pesar de que hoy no todas las iglesias acostumbran a reunirse en los hogares. Nosotros y otras denominaciones, otras congregaciones, nos esforzamos por seguir el ejemplo de esos primeros cristianos. En tercer lugar, al pensar en una iglesia que no tenía edificios para reunirse, uno piensa pronto que cómo hacían para dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio a aquellos que necesitaban escuchar este mensaje de salvación de Dios como un regalo para ellos. ¿Cómo lo hacían? Es la pregunta. La respuesta es que, además de reunirse en las casas, ellos también se reunían en lugares públicos y allí anunciaban el Evangelio. En el caso de Jerusalén, por ejemplo, se reunían en la parte de afuera del templo judío. Cuando la Biblia habla que la iglesia se reunía en el templo y en las casas, no debemos de pensar que lo hacían dentro del edificio, porque el edificio estaba diseñado para no ingresar a las personas. Entonces, la mención del templo se refiere a esos patios grandes donde había muchas personas. En esos mismos patios donde el Señor Jesús había enseñado, sus discípulos continuaban con su ejemplo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20 y el versículo 20, se nos habla de la costumbre de enseñar públicamente y por las casas. Pablo lo está refiriendo en esa cita bíblica que he mencionado. En cualquier país donde el Evangelio llegaba, los cristianos se reunían en lugares públicos y en las casas. Y así continuaron haciéndolo por casi 300 años más. La iglesia del Nuevo Testamento avanzó rápidamente y la razón de ese avance, de esa expansión, fue precisamente porque no se quedó encerrada en un edificio. No era la metodología de evangelizar, vengan y vean, sino ellos avanzaban con la evangelización, llevándola a cabo en los hogares, yendo casa por casa. Yo quiero preguntarte para finalizar, ¿qué parte tú ocupas en este modelo de la iglesia? Yo te animo para que seas parte de ese trabajo en las casas, este trabajo que lleva a cabo toda iglesia celular. Adelante entonces, porque tu vida es importante al ser miembro de una célula y desde ahí poder llevar a cabo una vida de servicio a favor de las personas.